¿Qué tal? Bueno, vamos a retomar un poco los cursos. Tenemos algo de tiempo que no hacemos publicaciones nuevas. Así que vamos a tratar de condensar esto en un breve tiempo para que sea de su provecho. Hoy día vamos a hablar sobre cómo publicar datos desde nuestro sistema SCADA a la plataforma de datos web BigQuery. Está de moda el uso de esta plataforma y las tecnologías de Google. Es algo que llama mucho la atención. Pero bueno, continuemos. Eh, para esta práctica utilizaremos tres software. Utilizaremos el software Ketware, aquí indicado, el broker Mosquito y Node-RED. ¿Ok? La configuración es interesante. Por ejemplo, en el caso de Google, Google utiliza dos servicios principalmente, el PubSub y el IoT Core. En este caso nosotros vamos a reemplazar el PubSub por la configuración de Ketware y Node-RED, utilizando el Ketware como un cliente en Qtt, como en su modo de publisher, publicando datos, y utilizaremos a Node-RED en modo de suscriptor para enviar los datos luego a BigQuery. Esta es la arquitectura propuesta, o sea, lectura de datos de SCADA a través del Ketware, publicación de datos del Ketware al broker Mosquito utilizando el Qt Client IoT Gateway por el puerto 1883 y suscripción de datos a través de Node-RED y posterior envío a BigQuery. Esta es la arquitectura que utilizaremos hoy día. Para trabajar con BigQuery debemos tener cuentas de usuario. Estas mismas se crean en el apartado de Credentials. En este apartado nosotros tenemos la opción de crear usuarios, crear credenciales. Una vez que hemos creado nuestras credenciales, es posible otorgarles permisos y lo más importante de todo, generar las claves que se crean aquí, que no son más que archivos JSON que contienen la configuración para las conexiones, todos los métodos de autenticación y demás. Así que como primer paso vamos a ver cómo configuramos nuestro Ketware. ¿Okay? Vamos a configurar el Ketware como primer paso. Okay. Para configurar el Ketware, borremos esto aquí. Debemos entender que el Ketware nos permite mapear datos de diferentes protocolos. ¿Okay? Tiene diferentes gateways para cada uno de los diferentes protocolos que hay en el mercado y los diferentes equipos que hay en él. ¿Ok? Tiene una amplia gama de equipos a los cuales poder conectarse y con los cuales poder resolver diferentes tipos de problemas. En este caso, por defecto, nos incluye un conjunto de funciones de simulación que son las que nosotros vamos a buscar leer, ¿correcto? Una vez que hemos definido el conjunto de variables sobre las cuales vamos a trabajar, entonces procedemos a cargar el MQTT, ¿okay? El agente en este caso. En este caso vamos a seleccionar un agente en Qt. Siguiente, vamos a conectarnos a nuestro broker, que en este caso es el broker Mosquito. Pero antes de eso debemos habilitar el broker Mosquito, ¿ok? Para habilitar el broker Mosquito debemos tener algunos datos en cuenta. El primer dato de ello es que debemos configurar los listeners. En este caso configuraremos los listeners para que podamos comunicarnos con todas las interfaces de red que tenga el equipo. En este caso utilizamos el broadcast, que es el 0000, y utilizamos el puerto 1083 y permitimos las conexiones anónimas. Esto se configura en el archivo de mosquito.conf que se encuentra en la carpeta de instalación del software. Ok. Mm, después de configurar el mosquito, procedemos a ejecutar el software. Para ejecutar el cliente o el cliente de mosquito, debemos pararnos en la ruta de la carpeta, que en este caso es program file mosquito, y debemos ejecutar el archivo mosquito.conf. El archivo mosquito.conf se ejecuta con el siguiente comando que estoy mostrando en pantalla. Aquí introducimos el comando y el mosquito queda habilitado inmediatamente. Una vez hecho eso, volvemos al Ketware, correcto,
y en el Ketwork configuramos la conexión al broker. En este caso lo vamos a hacer con la 192.168.0.8. Suscribimos a un tópico, que en este caso llamaremos prueba, y haremos una publicación de datos cada 250 milisegundos. Siguiente, finalizar, y aquí nos indica que el mosquito está arrancando, se paró el servicio, está arrancando, está usando Java y el servicio arrancó. Una vez que arrancó debemos cargar los tabs. En este caso buscamos las variables que me interesan, que son estas, que son valores random. Hago su publicación cada 250 milisegundos y tengo que el broker mosquito está, el agente mosquito está conectado al broker. Ok, ya tenemos la conexión. En este sentido tenemos esta parte hecha. Ya esto lo hemos hecho. Ya tenemos el SCADA conectado al Ketwork y el Ketwork conectado al broker mosquito. Ahora vamos a configurar el node rep. Es muy sencillo configurar el node rep. Para iniciar la configuración del node rep, lo primero que vamos a hacer es ejecutar o levantar el servicio. El servicio del node rep se levanta con el comando node rep. Una vez que tengan ya el software instalado, no ahondaremos en la instalación del software. Entonces, una vez que ejecutamos el comando node rep, él empieza a levantar los diferentes servicios y, por ejemplo, en este caso nos indica que está iniciando los flujos y los flujos están iniciados. En este caso ahora nos acercamos al navegador web y buscamos en el puerto 127.1880 el flujo correspondiente, que en este caso es este. Ok, tenemos la configuración del MQTT, es el nombre que le damos al server, y la dirección IP a la cual está conectado. También debemos especificarle el topic, son los datos más importantes. Depuramos la aplicación y verificamos que haya conexión. A veces demora un poco, si se dan cuenta, este primer inicio. En este caso voy a volver a cargar la página. Ok, vamos a esperar unos minutos que vuelva a cargar la página. Y ya debe levantar. A veces esto se pone algo terco. En este caso borramos aquí y nos traemos nuevamente el bloque de QTT. Y verificamos primero la respuesta. Ok, agarro los parámetros, hay que poner tópico que es prueba. Se ha quedado con los parámetros anteriores, deploy, y ahí se empezó a cargar. Borramos y si se dan cuenta está publicando 4 datos cada segundo, porque estamos hablando de un refresh rate de 250 milisegundos. Paramos un minutito y revisamos cómo es el flujo. En este caso podemos observar que este array está compuesto por valores y en estos se encuentran los diferentes tabs. O sea, está compuesto, es un JSON compuesto por diferentes arrays, en este caso muy específico 23 array. Entonces lo importante de esto es que una vez que ya se conoce la estructura del array, hay que ser capaz de dividir el array. Por ejemplo, yo puedo eliminar esto lo hice para otra práctica, pero vamos a ver si de repente lo podemos cambiar para que sea un poco menos voluminoso ahora mismo. Entonces
agarro esto y los conecto todos a esta salida. Damos deploy y habilitamos el debut para ver la salida. Y aquí está. Ya tenemos unos minutos para poder ver. ¿Y qué hace esto? Nos va a regresar cada uno de los diferentes valores que viene por el payload. Nos los va a separar. En este caso leo con esta variable t es el payload, y con las diferentes variables llamadas stat1 leo las diferentes características del payload asociados con el valor de la señal que quiero leer, que en este caso están asociadas al campo v, y lo leo para los diferentes arrays, las diferentes posiciones. Tengo 22 arrays, yo puedo tener tranquilamente 22 arrays y devolver 22 tab. ¿Ok? En este caso no lo deseo hacer así. Una vez que ya entendemos un poco la lógica del programa, podemos de repente decir que quiero separar los tabs y agruparlos en la estructura del query. ¿Ok? BigQuery tiene una estructura muy particular de cómo deben ser los datos, que es esta. Vamos a... aquí los presento, demoró un poquito en hacer la carga, son 4500 datos. Si se dan cuenta, miren la estructura. Es un JSON formado por el nombre, el campo X, el campo Y. Que esto está en función de la consulta que he hecho, ¿no? Porque tengo otro cuarto campo. Entonces yo debo crear un JSON que contenga esos campos, que es este. New Object, y contiene el campo nombre, X y Y. Y yo aquí del payload separo diferentes valores para cada uno de esos campos. En este caso lo hago con el array del índice 0 y separo los valores ID, phi y t. Donde t es la estampa de tiempo, b el valor como tal, y el ID el nombre del tab. Ok, los separo y los regreso por el payload. Vamos a ver un poco cómo se ve la respuesta. Hago un deploy y habilito el debut. Hago un deploy y habilito el debut. Deshabilito un momentito para que veamos cómo es la data y observen cómo es nuestro JSON. Es un array con nombre, con X y Y, que varía cada 250 milisegundos. ¡Hey! Excelente. Ahora, esos datos debo yo enviarlos a Google BigQuery. ¿Cómo envío esos datos yo a Google BigQuery? Sencillo, utilizando la función BigQuery Insert, que viene incluida en la librería de GCP. Utilizando esa librería, aquí está BigQuery Insert, yo puedo definir los parámetros. Por ejemplo, quiero utilizar las credenciales del usuario de servicio Gilberto, y quiero utilizar, por ejemplo, para ese usuario un key, un JSON key. Voy a mostrarles. Este es el JSON key, que es el que me descargo del aplicativo de Google BigQuery en la parte de credenciales. Copio este JSON, este key, y me lo llevo aquí a Node-RED y lo guardo. Le doy update, le doy down. Todavía no doy deploy. Una vez que haya hecho eso, tengo que conocer el nombre de mi proyecto, el nombre del dataset y de la tabla. Una vez ya dado esos parámetros, puedo guardar el cambio, deploy y listo. Por el momento no va a hacer ningún envío porque no lo he enlazado con la función de salida. Ahora me lo llevo con la función de salida. Mientras tanto borro un poco esto. Me lo llevo con la función de salida, BigQuery Insert, habilito para ver el debut y le doy deploy. Y aquí estoy haciendo el envío de datos a Google BigQuery. Ok, algo bastante básico y sencillo. Cuando vaya a BigQuery, miren, actualmente tengo en resultados, disculpen un momentito porque es muy lento, tengo 4534 en el momento de hacer la query. Si doy a actualizar, de repente demora un poco aquí, pero si vuelvo a ejecutar la query,
4662. Vuelvo a ejecutarla. 4685. Vuelvo a ejecutar. 4616. Estoy escribiendo a Google BigQuery datos cada 250 milésimas de segundo. ¿Cómo se ve esto desde el lado de NodeRep? Se ve así. En este caso, puede que les dé ciertos errores, es por la forma en la que demoro yo en leer los datos. Por ejemplo, Google BigQuery Insert tuvo una falla parcial. Value to display como place location, en este caso ahí falló algunas cosas. Aquí está por el valor numérico, se fue a su rango. Eso va en función del valor que uno esté introduciendo. Recuerda que al final uno puede manejar valores de 16, 32, 64 bits. Eso también puede limitar un poco la escritura de los valores en la plataforma. Pero indudablemente 4600, ahora debo tener 4856. En pocos segundos estoy subiendo datos de una forma muy vertiginosa. Entonces creo yo que este es un método interesante. Es un poco tedioso, pudiera llegar a ser tedioso, por la forma en la que nos tocaría procesar la información. Obviamente hay formas inteligentes de hacer todo esto, pero bueno, esta falla es interesante. Partial failure, me dice invalid numeric. Ok, en este caso hablando de un valor numérico inválido. Un valor numérico inválido que es un valor muy pequeño. Es 2 por 10 a la menos 12. Es un número demasiado pequeño. Ok, muy pequeño este número que me está robando. Pero así sería, señores. La escritura de datos en BigQuery sería esto. No es muy difícil. Gracias.